que ayudarme, Marcos. Me tengo que escapar del rancho. Porque mi papá me va a vender. Quiere pagar una deuda. El triste final de la actriz colombiana Paola Rey. Una carrera brillante, una desaparición repentina y un misterio que sigue sin resolverse. Paola Rey, la inolvidable actriz colombiana que conquistó al mundo con su carisma en Pasión de Gavilanes y otras telenovelas icónicas, hoy es protagonista de una historia completamente diferente, una historia oscura, cargada de secretos y envuelta en un inquietante silencio. Todo comenzó con un retiro repentino del mundo del espectáculo. Sin explicaciones claras, sin entrevistas, sin despedidas. Las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Qué ocurrió realmente con Paola Rey? Algunos aseguran que fue una decisión personal, que simplemente se cansó del mundo superficial de la fama. Pero otros, más cercanos a los círculos internos de la industria, hablan de algo mucho más grave. Se rumorea que recibió amenazas tras negarse a participar en un proyecto con implicaciones turbias. Incluso se menciona la posibilidad de un chantaje relacionado con documentos confidenciales que habrían comprometido a figuras muy poderosas. Una cámara de seguridad captó su última aparición pública en Bogotá, donde se le vio visiblemente alterada, mirando hacia atrás constantemente como si alguien la siguiera. Días después, su cuenta de Instagram fue eliminada sin explicación alguna. Nadie respondió a los medios. Ningún comunicado oficial. Solo un vacío desconcertante. Desde entonces, las teorías no han parado de circular. ¿Fue víctima de una red secreta dentro del mundo del entretenimiento? ¿Decidió huir por miedo a represalias? ¿O todo esto es parte de un elaborado plan para una reaparición explosiva? Mientras el público espera respuestas, la incertidumbre crece. Y aunque no hay certezas, el silencio se ha convertido en el eco más aterrador de todos. Si quieres saber más sobre este caso y otros misterios del mundo del espectáculo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Cada semana te traemos las historias que otros no se atreven a contar. Las raíces del misterio se hunden en un pasado aparentemente inocente. Antes de convertirse en un ícono de la televisión latinoamericana, Paola Andrea Rey Arciniegas era solo una niña más en las calles cálidas de Bucaramanga. Pero aquellos que la conocieron de cerca siempre supieron que había algo distinto en ella. Su mirada, profunda, inquisitiva, parecía contener más de lo que una niña de su edad debería entender. Su sonrisa, aunque encantadora, a veces escondía un destello de tristeza difícil de explicar. Nacida en una familia de clase media trabajadora, Paola creció rodeada de cariño, pero también de silencios cargados. Su madre era reservada, su padre, ausente en muchas etapas. Algunos decían que él viajaba constantemente por negocios. Otros aseguraban que había algo más, algo relacionado con asuntos que jamás debieron tocarse. Los vecinos recuerdan noches en las que vehículos con vidrios polarizados se estacionaban frente a la casa y personas desconocidas entraban y salían sin saludar. No era habitual en aquel barrio. Nadie preguntaba, pero todos murmuraban. Una vecina, ya fallecida, relató una vez haber escuchado gritos sofocados provenientes de la casa, seguidos de largos periodos de silencio absoluto. A los 10 años, Paola comenzó a dibujar compulsivamente. Llenaba cuadernos con símbolos, frases en idiomas que no hablaba y figuras que algunos calificaban de perturbadoras. Una maestra alertó a la familia, preocupada por su comportamiento, pero el asunto fue rápidamente silenciado. El cuaderno principal, según rumores posteriores, fue entregado a alguien externo a la familia. Nunca se volvió a ver. En la escuela, sin embargo, era una estudiante ejemplar. Su talento para el arte dramático era evidente desde temprano. En cada actuación escolar, se transformaba por completo, como si habitara otra persona dentro de ella. No actuaba, se convertía, diría años más tarde uno de sus antiguos profesores. Fue entonces que apareció él. Un hombre alto, elegante, con un acento extraño. Decía ser un cazatalentos de Bogotá. Comenzó a visitar la escuela con frecuencia, a hablar con los docentes, y más tarde, con la familia Rey. Nadie sabía su nombre real. Lo llamaban el señor Ernesto. Lo que parecía ser la gran oportunidad para Paola pronto se tornó inquietante.
Algunas alumnas aseguraron haberlo visto seguir a Paola hasta su casa. Otros decían que la niña ya no dormía bien, que despertaba llorando y hablaba sola, y entonces, sin aviso, la familia Rey se mudó a Bogotá. No hubo fiesta de despedida. No hubo venta de muebles. Todo fue repentino, como si escaparan de algo o de alguien. Los rumores en Bucaramanga se multiplicaron. Un vecino juró haber visto a Paola salir de la casa con la cabeza cubierta, llorando. Se habló de amenazas, de deudas con gente peligrosa, de un favor que nunca debió pedirse. En la capital, Paola desapareció durante un tiempo de la vida pública. Luego, casi como un relámpago, reapareció como actriz adolescente en campañas publicitarias y papeles menores. Su ascenso fue veloz. Pero quienes aplaudían su éxito ignoraban los susurros que venían con él. Ella nunca habló abiertamente de su infancia. Y cuando se le preguntaba, su rostro cambiaba. Bajaba la mirada. Sus respuestas eran breves. Controladas. Algunos periodistas curiosos intentaron indagar más. Uno de ellos, Julio Castañeda, empezó a investigar su historia familiar. Publicó un artículo titulado La niña que vino del silencio. Pocas semanas después, sufrió un accidente automovilístico del que nunca se recuperó completamente. El archivo original de su reportaje fue eliminado misteriosamente del sitio web. Hoy, muchos creen que las claves de la desaparición de Paola Rey no están en su carrera, sino en su niñez. En los pasillos polvorientos de una escuela de Bucaramanga. En un cuaderno desaparecido. En los secretos de una casa que ya no existe. Y sobre todo, en el rostro de un hombre sin nombre que aún podría estar observando. El brillo del escenario escondía un guión mucho más oscuro. Cuando Paola Rey llegó a Bogotá siendo aún una adolescente, lo hizo con una maleta de ropa, un cuaderno que nunca dejaba fuera de su vista y un pasado que ya pesaba más de lo que podía soportar. La capital parecía prometerle todo, fama, éxito, independencia. Pero con el tiempo, quedaría claro que aquellas promesas venían con un costo altísimo. Su belleza natural y carisma desbordante la hicieron destacar de inmediato en los castings de comerciales. Con apenas 16 años, ya era rostro de marcas reconocidas, participando en campañas publicitarias que la colocaron en el radar de productores de televisión. Pero lo que muchos no sabían es que su nombre ya circulaba en ciertos círculos antes de que hiciera cualquier audición. Un productor veterano, que habló bajo condición de anonimato, lo dijo sin rodeos: Paola no entró a la industria. La metieron. Ya sabían quién era. Ya sabían lo que traía. ¿Quiénes sabían? ¿Qué traía exactamente? Su primer papel importante fue en la serie Fuego Verde. Pero fue su interpretación como Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes la que la lanzó al estrellato internacional. En pantalla, desbordaba energía, química, pasión. Pero fuera de cámaras, otros sentimientos circulaban en el set: tensión, incomodidad y miedo. Un miembro del equipo técnico afirmó que Paola recibía notas anónimas en su camerino. A veces eran advertencias. Otras, simplemente símbolos. Nadie supo jamás de dónde venían ni qué significaban. Durante las grabaciones, fue vista en varias ocasiones conversando a solas con un hombre alto, de traje negro, que nunca fue identificado por la producción. Algunos pensaban que era su representante. Otros aseguraban que no trabajaba para nadie, excepto para sí mismo. Él la observaba todo el tiempo. No hablaba con nadie más. Ella lo obedecía sin rechistar, confesó un extra de la telenovela. Paola sonreía frente a las cámaras, pero sus ojos no estaban ahí. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular como fuego en pólvora seca. Paola habría firmado un contrato con cláusulas abusivas. No solo incluía exclusividad artística, sino también vínculos personales con figuras poderosas del entretenimiento y la política. Algunos lo llamaban el pacto. Rumor número 2: un periodista de investigación, desaparecido misteriosamente en 2004, habría conseguido documentos que relacionaban la productora de Pasión de Gavilanes con una red de lavado de dinero. En esos documentos, Paola figuraba como testigo clave, aunque ella nunca lo supo. Rumor número 3: durante una gira promocional en México,
Paola habría sido invitada a una reunión secreta con una organización que protege celebridades a cambio de fidelidad total. Después de esa reunión, su comportamiento cambió drásticamente. A pesar del éxito arrollador, Paola comenzó a replegarse. Rechazaba entrevistas. Cancelaba compromisos. Evitaba las cámaras cuando no estaba actuando. Su círculo se redujo a unas pocas personas de extrema confianza, y su seguridad fue reforzada sin explicación oficial. Algo se rompió dentro de ella, diría años después una actriz compañera de elenco. Parecía una sombra. Su risa ya no era la misma. Algunos decían que estaba enferma. Otros, que estaba asustada. Y unos pocos, muy pocos, aseguraban que Paola estaba siendo silenciada. La industria del entretenimiento, con todo su brillo, puede convertirse en una prisión dorada. Y Paola, en el punto más alto de su carrera, parecía haber perdido la llave de salida. Hay palabras que parecen inofensivas hasta que se repiten en el lugar y momento equivocados. Años después de su retiro silencioso del ojo público, cuando muchos creían que Paola Rey había elegido el olvido como refugio, surgió algo inesperado. Una entrevista. No fue emitida en televisión nacional, ni publicada por las grandes revistas. Apareció en un canal alternativo de Internet, especializado en testimonios ocultos del espectáculo latinoamericano. Nadie supo cómo lograron grabarla. Pero la voz era la suya. La mirada, inconfundible. El ambiente, cargado de algo más que nostalgia. La entrevista fue publicada bajo el título, Lo que no me dejaron contar. Dura apenas 27 minutos. Pero bastaron para encender foros, despertar teorías y alimentar sospechas que llevaban años gestándose. Paola aparece en un salón de paredes neutras, sin maquillaje evidente, sin brillos. Sola. Sin managers. Sin guión. No quiero hablar de personas, dice en los primeros minutos. Quiero hablar de estructuras. A lo largo de la conversación, se refiere en varias ocasiones a la maquinaria, el programa y el juego del silencio. Nunca menciona nombres. Pero sus palabras son claras para quien sabe leer entre líneas. Cuando aceptas ciertos contratos, no solo vendes tu imagen, a veces, sin saberlo, también cedes tu voz. Tu tiempo. Tus pensamientos. En un momento particularmente escalofriante, el entrevistador le pregunta si se arrepiente de haber entrado a la televisión. Paola guarda silencio. Luego responde, me arrepiento de no haber leído las letras pequeñas, de confiar en los ojos equivocados. Fragmentos inquietantes de la entrevista, una vez me dijeron que todo estaba planeado desde antes de que hiciera mi primera audición. Tuve que fingir muchas veces que estaba bien, cuando por dentro sentía que algo me estaba observando incluso en casa. Hubo un papel que rechacé. Después de eso, empezaron las amenazas. Los seguidores más atentos notaron que, durante ciertas frases, Paola bajaba el volumen de su voz y miraba hacia un punto fijo fuera de cámara. Como si alguien estuviera allí. Como si necesitara medir cada palabra. La parte más polémica llega al minuto 19. Paola, visiblemente tensa, menciona un evento en una finca a las afueras de Bogotá. Según sus palabras, fue invitada junto a otros actores jóvenes bajo el pretexto de una reunión privada con productores. Pero lo que ocurrió allí, según insinúa, cambió su percepción del medio para siempre. Después de esa noche, entendí que no se trataba de actuar bien. Se trataba de obedecer. No da detalles. Solo dice que, tras ese evento, tomó la decisión de alejarse poco a poco, y que su desaparición no fue repentina, sino necesaria. Tras la publicación de la entrevista, el video fue eliminado de la plataforma original en menos de 48 horas. El canal que lo difundió fue cerrado. Los administradores, inubicables. Solo sobrevivieron algunas copias descargadas por usuarios anónimos. Desde entonces, foros de Reddit y canales de YouTube han analizado cada palabra, cada gesto, cada silencio. Se han creado hilos completos conectando sus declaraciones con otros casos similares. Algunos incluso aseguran haber identificado a otras celebridades que asistieron a la misteriosa finca. Pero Paola no volvió a hablar. No confirmó. No desmintió.
Como si esa entrevista hubiera sido su última advertencia, o su despedida. Cuando el silencio grita demasiado fuerte, comienzan las teorías a llenar el vacío. Aunque Paola Rey jamás protagonizó escándalos públicos como otros rostros del espectáculo, su carrera estuvo marcada por una sombra persistente de controversias, contradicciones y secretos a voces. Lo que en apariencia era una trayectoria impecable, sin excesos ni declaraciones escandalosas, escondía una inquietud más profunda, la sensación de que algo no encajaba. De que algo o alguien estaba siempre detrás del telón, manipulando las cuerdas. Polémica número 1. La entrevista censurada. La ya famosa entrevista titulada Lo que no me dejaron contar encendió una llama que aún arde en redes y foros. Aunque el video fue eliminado a las pocas horas, fragmentos circularon en canales alternativos. El contenido era suficientemente ambiguo para evitar acciones legales directas, pero suficientemente sugerente para dejar preguntas abiertas. Una ex colaboradora de Paola reveló en una publicación anónima que, tras esa entrevista, ella recibió una visita inesperada en su residencia, y fue advertida de no volver a hablar del tema. Le dijeron que no estaba en peligro, si sabía guardar silencio. Polémica número 2. El contrato fantasma con la cadena GTV. En 2007, surgieron filtraciones de un supuesto contrato entre Paola y una cadena internacional con sede en Miami, GTV. El contrato incluía cláusulas extremadamente restrictivas sobre imagen, comportamiento y presencias públicas. Lo extraño es que nunca se encontró confirmación oficial de ese acuerdo. GTV negó su existencia. Pero empleados filtraron correos internos donde se discutía el manejo especial de la actriz. Una cláusula destacaba, en caso de quiebre emocional o desobediencia a los lineamientos, la figura podrá ser temporalmente apartada del entorno mediático hasta restablecer condiciones óptimas, aislada, internada, protegida. Nadie lo sabe. Polémica número 3. El escándalo del proyecto encubierto durante las grabaciones de Montecristo, se rumoreó que parte del equipo estaba vinculado a una red de producción paralela, financiada por intereses privados. Un periodista argentino llamado Nicolás Pereda habría comenzado una investigación sobre el supuesto doble uso de la producción. El público veía una telenovela. Pero detrás de cámaras se grababan segmentos para una especie de docuserie clandestina sobre manipulación de celebridades. Pereda desapareció en 2008. Su último artículo inacabado tenía una sola frase subrayada: el caso Paola Rey será el primero. Pero no el último. Polémica número 4. El silencio de sus coestrellas. Quizás lo más perturbador no sea lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Ninguno de sus excompañeros, ni Mario Cimarro, ni Natasa Klaus, ni Dana García, ha hecho declaraciones directas sobre su salida del medio. Cuando se les pregunta, desvían la conversación o responden con evasivas como ella decidió otro camino o respetamos su espacio. Pero una grabación filtrada de una cena entre dos actores revela una frase inquietante: Paola sabía demasiado. Y no quiso jugar el juego. Polémica número 5. La Fundación Fantasma. En 2011, apareció en registros colombianos una organización sin ánimo de lucro a nombre de Paola Rey, Fundación Amanecer Interior. Se suponía que se dedicaba a la ayuda psicológica de jóvenes artistas. Sin embargo, nunca tuvo actividad pública registrada. No hay eventos, ni informes, ni beneficiarios conocidos. Algunos afirman que era una fachada. Otros creen que era un intento genuino de Paola por ayudar a quienes, como ella, habían visto demasiado. En 2015, la fundación fue disuelta sin explicación. Algunas alianzas son forjadas en el brillo de los reflectores, otras, en las sombras que nunca se ven. En la cúspide de su carrera, Paola Rey sorprendió a todos con un anuncio inesperado: su matrimonio. Pero este no fue el típico cuento de hadas que los medios esperaban, lleno de sonrisas perfectas y detalles románticos en revistas de entretenimiento. Por el contrario, fue un matrimonio envuelto en rumores, incertidumbres y teorías ocultas. Paola se casó con Andrés Ospina, un hombre aparentemente común, alejado de las cámaras, con una vida privada discreta. Pero su silencio solo alimentó las especulaciones. Andrés, quien al principio se presentó como un empresario exitoso,
pronto fue vinculado a círculos aún más misteriosos, ligados al mundo de los altos cargos políticos y las figuras influyentes de Colombia. Al principio, la relación parecía idílica. La pareja fue vista en eventos públicos, pero siempre con una actitud reservada, casi desconectada de las cámaras. Mientras que Paola mantenía su sonrisa impecable, sus ojos reflejaban algo más, como si detrás de su vida aparentemente perfecta se escondiera una constante batalla interna. Rumores sobre el matrimonio. Se dijo que Andrés Ospina había sido presentado a Paola por un poderoso productor de cine, quien a su vez era parte de la red de influencias de la que Paola había hablado en la entrevista filtrada. Según algunos reportes no confirmados, Ospina no solo fue su esposo, sino también su guía en un mundo donde las decisiones ya no eran completamente suyas. Algunos señalaron que el matrimonio fue, en parte, una estrategia para proteger a Paola de las presiones que ya la rodeaban. Su relación con Ospina comenzó en secreto, y solo se hizo pública cuando la presión mediática de su vida amorosa se volvió insostenible. Muchos creyeron que este matrimonio fue una forma de construir una cobertura perfecta para que ella pudiera seguir adelante con su vida profesional sin ser demasiado vulnerable a los escándalos. Por otro lado, algunos rumores más oscuros indicaron que Paola estaba bajo una presión constante para mantener esta fachada. Los que la conocían de cerca afirmaban que la actriz jamás se mostró completamente cómoda con el matrimonio, a pesar de su aparente felicidad. En varias entrevistas, sus comentarios sobre su esposo se volvieron evasivos, y su sonrisa parecía ser solo una máscara. Un testigo cercano de la vida de Paola, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló que el matrimonio de Paola no fue solo un acto de amor, sino una especie de alianza estratégica. Andrés Ospina no es solo su marido. Es alguien que le ayuda a tomar decisiones. Es una pieza más en un juego mucho más grande que ambos. Pero las cosas no fueron tan sencillas como la imagen que proyectaron al principio. Los problemas comenzaron a salir a la luz cuando Paola, a través de redes sociales y entrevistas, empezó a hacer alusiones sobre las dificultades de su vida personal, aunque sin entrar en detalles. Los medios intentaron desentrañar lo que ocurría tras los muros de su hogar, y algunos comenzaron a especular sobre la relación entre Paola y su esposo. En una entrevista en 2010, Paola, visiblemente alterada, dejó escapar una frase que muchos interpretaron como una pista críptica sobre su vida matrimonial. A veces, las personas no entienden que no todo lo que brilla es oro. A veces, la luz es solo una forma de esconder lo que realmente importa. Rumor no confirmado. En 2012, un artículo en un periódico local mencionó un misterioso incidente en la casa de la pareja, donde se reportaron ruidos extraños y gritos. Aunque la noticia fue rápidamente desmentida, algunos seguidores aseguran haber escuchado rumores de una discusión intensa entre Paola y su esposo, que involucraba temas de control y privacidad. ¿Había algo más bajo la superficie que no se podía ver? La aparente felicidad de Paola y Andrés parecía ser cada vez más frágil. Los rumores de infidelidades, de relaciones tensas y de una presión insostenible comenzaron a circular, alimentados por las fuentes cercanas a la pareja. Algunos periodistas sugirieron que, detrás de la fachada de este matrimonio, existían acuerdos que iban más allá del amor. Fuentes internas indicaron que Paola sentía que su vida personal estaba siendo constantemente manipulada por fuerzas ajenas, lo que provocaba conflictos internos en su matrimonio. Paola ya no sabía si estaba casada por amor o por obligación, dijo un amigo cercano. El silencio puede ser más ruidoso que cualquier confesión, y la verdad, más peligrosa que la mentira. Cuando todo parecía estar resuelto, cuando la ausencia de Paola Rey ya no era un tema recurrente en los medios y su vida se había convertido en una leyenda envuelta en misterio, surgió una serie de hechos que cambiarían para siempre la percepción sobre su desaparición. Pero esta vez, el secreto que la había estado acompañando durante años salió a la luz, y con él, el rostro de una Paola diferente, mucho más compleja y peligrosa de lo que todos imaginaban. El encuentro clave. En 2018, un grupo de periodistas de investigación que seguía el caso de Paola en foros y redes sociales recibió una pista inquietante. Un sobre sin remitente llegó a las oficinas de un conocido periódico colombiano, en cuyo interior había una carta manuscrita y una serie de fotografías de Paola en los últimos años de su carrera.
Las imágenes mostraban a la actriz en situaciones que nunca habían sido vistas por el público, en reuniones nocturnas con figuras enmascaradas, en lugares secretos y oscuros, y lo más inquietante, en una extraña ceremonia rodeada de símbolos esotéricos. La carta, escrita con letra temblorosa, afirmaba lo siguiente: Paola está viva. Y no es lo que creen. Lo que nos dijo en esa última entrevista no era solo un susurro de advertencia, sino una llamada de auxilio. Aún está atrapada en una red mucho más profunda de lo que jamás pudimos imaginar. Estas palabras desencadenaron una serie de eventos que llevaron a los periodistas a investigar más a fondo. Nadie sabía quién había enviado el sobre, pero lo que contenía era suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban: la desaparición de Paola no fue un retiro voluntario. Había sido forzada a desaparecer, y su silencio era una estrategia para protegerse de un peligro aún mayor. La red secreta. Lo que los periodistas descubrieron fue aterrador. Durante su matrimonio con Andrés Ospina, Paola no solo estaba atrapada en una relación con intereses oscuros, sino que, sin saberlo, había sido parte de una red secreta de figuras del entretenimiento colombiano que operaba en las sombras. La red no solo manipulaba las carreras de los actores, sino que también estaba involucrada en actividades ilícitas como el lavado de dinero, el tráfico de influencias y el control de poderosas familias empresariales. Se rumorea que Paola fue seleccionada por sus capacidades artísticas y su influencia pública para ser una pieza clave en este entramado de poder. Pero lo más perturbador es que, según fuentes confiables, en el momento en que Paola se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba involucrada, intentó escapar. Ella no quería ser parte de esto. Quería salir. Pero aquellos que controlan el juego no permiten que nadie abandone. El encuentro con la verdad en 2019, un testigo clave que había trabajado en los primeros años de la carrera de Paola, reveló detalles sorprendentes. Según esta fuente, Paola había tenido una reunión secreta con un poderoso líder de la red en una finca remota, donde se le ofreció un trato irreversible. O aceptaba formar parte de la red y seguir siendo una estrella, o su vida quedaba completamente destruida. Lo que siguió fue un proceso de manipulación psicológica. Paola fue presionada, aislada de su familia y amigos cercanos, y forzada a tomar decisiones que no entendía completamente. Según este testigo, Paola aceptó participar en la red, pero siempre con el objetivo de ganar tiempo y encontrar una salida. Y esa salida fue su desaparición. Decidió irse, pero de una forma que nadie pudiera seguirla. Quiso que todos pensaran que había desaparecido por voluntad propia. Para protegerse. El último testimonio. El testimonio más impactante llegó en 2020. Un periodista de investigación filtró un archivo de audio que mostraba a Paola hablando en privado con su exmanager, donde revelaba lo que realmente había sucedido durante sus últimos años en el centro del espectáculo colombiano. Paola, ya en un estado emocional devastado, dijo: lo que nunca entendí es que todo en mi vida, todo, estaba siendo dirigido por ellos. Los contratos, las relaciones, las decisiones. Y cuando intenté liberarme, me hicieron desaparecer. La grabación fue breve, pero los detalles fueron suficientes para confirmar lo que muchos temían: Paola Rey fue víctima de una conspiración que la obligó a vivir una vida que no eligió. Y al final, la única manera de salvarse fue desaparecer por completo. Hoy en día, Paola Rey sigue en paradero desconocido. Nadie sabe si sigue viva o si la historia de su desaparición fue solo un intento desesperado por escapar de una vida que nunca pidió. Sus seguidores, siempre fieles, siguen esperando alguna señal, algún mensaje, algún indicio de que ella está bien. Pero lo cierto es que la mujer que fue una de las estrellas más brillantes de la televisión colombiana se desvaneció como un suspiro, dejando atrás un vacío inmenso y una red de secretos que aún no ha sido completamente desenredada. El último secreto de Paola Rey no es solo su desaparición, sino la historia de un ser humano atrapado por su propia fama, enfrentado a un sistema de control que la redujo a una pieza de un juego mucho más grande. El silencio de Paola, aunque absoluto, no fue una derrota, sino una elección para salvar lo que quedaba de su alma.
Con el tiempo, la historia de Paola Rey se convirtió en una leyenda, un misterio que tocó las fibras más profundas de aquellos que la conocieron y de aquellos que simplemente la admiraban desde lejos. Su desaparición no fue solo un acto de huir de una vida que ya no podía soportar, sino un grito silencioso ante el control que la industria del entretenimiento tenía sobre ella. Aquella que una vez fue la estrella más brillante de la televisión colombiana, se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás un vacío enorme en el corazón de sus seguidores. ¿Pero realmente desapareció? ¿O simplemente nos hizo creer que su vida había sido robada de las manos de la fama para ser reemplazada por una existencia más oscura, bajo las sombras de un poder mucho mayor que el que jamás imaginamos? Paola, al final, tomó control sobre su propio destino, aunque de una manera que pocos pudieron entender. El escenario de la fama, que antes le parecía un sueño dorado, terminó siendo una jaula de oro. Pero lo que más sorprendió a todos fue la elegancia con la que se despidió. No hubo gritos, no hubo caos, no hubo despedidas ruidosas. Fue un adiós silencioso, una retirada tan limpia que dejó a todos pensando si alguna vez había sido parte de ese mundo que tanto la adoró. ¿Pero qué pasa ahora? Hoy en día, aún persisten rumores sobre su paradero. Algunos dicen que Paola se esconde bajo una nueva identidad, viviendo lejos de los reflectores, rodeada de personas que, como ella, entienden el precio de ser una estrella. Otros afirman que ya no está con nosotros, que el precio de su escapatoria fue demasiado alto y que se vio obligada a hacer un sacrificio final por su libertad. Sin embargo, lo que todos podemos afirmar con certeza es que Paola Rey nunca fue una víctima. En su última decisión, ella se convirtió en la dueña de su propia historia, llevando consigo un secreto que jamás será revelado en su totalidad. Ese secreto, como su sonrisa y su mirada, quedó atrapado entre las sombras de una industria que preferiría que nunca saliera a la luz. Y ahora, queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue Paola simplemente una víctima de las circunstancias, atrapada por un sistema que la controlaba y manipulaba a su antojo? ¿O se trató de una mujer que, al final, decidió ser más fuerte que todo eso y tomar control de su destino, aunque fuera a costa de su propia existencia en la esfera pública? Lo que está claro es que su historia no ha terminado. Aunque ella ya no está entre nosotros, su legado sigue siendo una inspiración para quienes buscan entender la realidad oculta de la fama, los secretos de la industria y el precio que se paga por estar en el centro del mundo. Si te ha impactado la historia de Paola Rey y quieres descubrir más secretos del mundo del entretenimiento, no olvides darle like a este video. Suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. ¿Qué opinas de la desaparición de Paola? ¿Crees que fue una huida, una conspiración o un sacrificio por su libertad? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión con nosotros. La verdad está esperando ser descubierta y tú podrías ser parte de esa búsqueda.